Gracias y paz de Dios con todos aquellos que escuchen esta grabación, este video. Vamos a abordar el día de hoy el tema de pervisiones, ahora con nuestro hermano Bernardino Medel Quiroz, quien se encuentra para poder abordar este tema juntamente conmigo. Y bueno, mi base bíblica con la cual yo consideré comenzar el tema de pervisiones es primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 23, acerca de que pues, se nos da la oportunidad de juzgar las cosas, de mirarlas evidentemente con el pensamiento, con esa gracia que Dios nos da, pero tampoco sin incumplir con sus mandamientos, ¿no? Intentando encontrar la razón, lo que es favorable a nuestra vida y lo que nos conviene. La Escritura dice: todo me es lícito, mas no todo me conviene; todo me es lícito, mas no todo edifica. Entonces, algo importante que menciona esta porción escritural es lo que sigue, ¿no? Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Es decir, no vamos a tomar la escritura para beneficiarnos nosotros, sino buscar beneficiar a los demás y que no generemos conflicto dentro de la iglesia. Las permisiones están en la escritura, se llegaron a poner ahí para nuestro entendimiento, pero hay que saber ejecutarlas y llevarlas con la intención de no dañar a los demás, con la intención de encontrar un beneficio, con la intención de que la gracia de Dios siga manifestándose entre su pueblo, pero sin hacer nosotros uso del poder y que seamos autoritarios, ¿no? Amén. Gracia y paz de Dios sea con todos los que alcancen a escuchar este mensaje. Dios te pague, hermano Abimael, por la invitación. Amén. A participar en tu canal que por la gracia de Dios se ha venido construyendo. Y bueno, es con el propósito de que podamos compartir alguna enseñanza, quizá alguna vivencia, me atrevo a decir algún comentario. Y esto es de grande bendición hoy para la iglesia, porque no es con otro propósito sino de hacer lo que estableció el Señor en la Gran Comisión: ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces hoy, en el uso de la tecnología, que nos hemos llenado tanto de tecnología, pues hacer ese uso para bien. Y este espacio que se abre para que podamos platicar, tener una charla acerca de las permisiones, pues para mí es una gran bendición y esta oportunidad de poder compartir lo que el Señor me ha dado. Como le dice el apóstol Pablo precisamente a la iglesia de los Corintios: yo recibí de Cristo. No es algo nuestro, es algo que el Señor nos dio. Pero quiero iniciar lo que conlleva el tema de las permisiones, como habla el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, precisamente en su primera carta. Y en esta primera carta a los Corintios, en el capítulo 7 y versículo 6, dice el texto: mas esto digo por permisión, no por mandamiento. El apóstol Pablo, bueno, aquí el trasfondo es el matrimonio, el divorcio y el no casarse, el celibato. Vamos a hablar solamente hoy del texto sin buscar un contexto, porque estamos hablando de las permisiones. ¿Qué es una permisión? Una permisión es como una licencia, es algo que se autoriza. Cuando el apóstol Pablo dice digo por permisión, no por mandamiento, cabe mencionar que nos enseña en algún momento decir que nos hagamos flacos con los flacos. No queremos caer en ese término que se les dice a algunos, ser legalistas. Vamos a hablar conforme a la palabra, pero no vamos a ser legalistas. Vamos a esforzarnos por hablar conforme a la doctrina, pero también considerando las circunstancias del prójimo. Esto es de suma importancia porque no somos perfectos. El Señor Jesús tilda a los fariseos, no los tilda, los juzga y los exhorta y les da a entender que son unos legalistas que ponen cargas que ni ellos mismos pueden llevar. Entonces, el hablar de una permisión implica que hay cosas que ni nosotros mismos como cristianos podemos hacer. Quiero hablar
Esto no debemos ponernos por ejemplo, pero a veces para dar una vivencia bonita nos ponemos por ejemplo. Yo nací y crecí en la iglesia y para mí el ver la práctica de esta doctrina, hermanos, pues es algo normal. Pero cabe mencionar que hoy como ministro del Señor que andamos por distintos lugares, podemos ver que hay quienes llegaron al Evangelio y no nacieron en el Evangelio y hay muchas cosas que les cuesta trabajo practicar, que en su momento como hijos de cristianos nosotros, los que nacimos en la iglesia, pues vemos es que no lo cumplen, es que no lo hacen. Y ahí donde entran las permisiones, hermano Abimael. No sé si tú alguna vez has analizado esta parte. Quizá los que nacimos en la iglesia, para nosotros es común y normal que se cumplan los aspectos doctrinales. No sé si lo has visto, has analizado esta situación alguna vez. Sí, de repente mirando la condición de otros hermanos en otras circunstancias diferentes a las nuestras, pues entonces si vamos con paciencia enseñando, dejamos que pasen ciertas cosas, pero al paso del tiempo también vamos instruyendo en doctrina para unificar criterios, para vivir en un solo parecer, para que todos llevemos la misma mente, ¿no? Que todos tengamos los mismos principios, los mismos valores y que andemos en los mandamientos de igual manera. Lo que yo practico, lo que hemos aprendido de parte del Señor, pues también llevarlo a los demás. La idea es llevar una doctrina firme, no que en diferentes regiones, en diferentes lugares geográficos se practiquen doctrinas distintas, ¿no? Que todos los que nos reunimos ante, ante el Señor, principalmente en un congreso, en una santa cena, pues nos reunimos no solamente con una vestimenta similar, sino también con una doctrina y con prácticas religiosas exactamente iguales. La idea es unificar la doctrina y encontrar que todos la practiquemos de igual manera. Así es, y es de esta forma en la que, pues la invitación de mi hermano Abimael a hablar de las permisiones nos ha llevado a tener ese sentir que dice la palabra de Dios en Proverbios 16, capítulo 16, versículo 6, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Entonces, si somos litigiosos, pues no vamos a llegar a ningún lado. Vamos a hablar hoy en estas permisiones que tanto hemos, que un tema que ha causado quizá en algún momento polémica, quizá en algún momento críticas, pero también ha causado un celo sano por la doctrina del Señor. Esto es la Santa Cena. Este tema de la Santa Cena se ha vuelto controversial en los últimos tiempos. Lo voy a hablar sabiendo que hay quienes nos escuchan y que también de quienes nos escuchan son parte de la iglesia y son maduros doctrinalmente. Por los pensamientos de hombre, por el sentimiento humano y por querer tener el control de las cosas, la iglesia, el movimiento El Buen Pastor ha sufrido descalabros, ha sufrido divisiones. Y esto es precisamente, como dice el apóstol Pedro, ¿de dónde vienen vuestras guerras? Pues de las concupiscencias, porque cualquiera quiere tomar el control. Se ha desatado en la región donde nos encontramos una polémica con el tema de la Santa Cena. Tenemos establecido que el movimiento El Buen Pastor lo celebra el día 14 de abril. Y esto que tenemos, lo tenemos en nuestro temario de las Sagradas Escrituras. En nuestro temario de las Sagradas Escrituras tenemos el tema de la Santa Cena y lo tenemos establecido el día 14 de abril. En nuestros estatutos tenemos establecido el tema de la Santa Cena o de la Cena del Señor y lo tenemos establecido el 14 de abril. Esto ha causado polémica, críticas, pero hay algo muy importante que debemos de saber. Esto es un acto de fe. Si leemos la Biblia en el libro de Levítico, allá en Levítico en el capítulo 23 y en el versículo 5, bueno, se establecen las fiestas solemnes. Y cuando se establece la fiesta solemne de la Pascua o la fiesta de los ácimos,
el Señor Jesucristo establece en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es a Jehová. El tema de la Santa Cena tiene un trasfondo histórico bíblico. No podemos decir la Santa Cena sin referirnos en algo al Antiguo Testamento. Toda doctrina establecida en el Nuevo Testamento tiene un trasfondo histórico bíblico, tiene un trasfondo en la ley. La Pascua para los judíos, hasta los tiempos de Jesús, hasta la última que celebró el Señor Jesús. Pero ya en el Nuevo Testamento solamente hemos encontrado de la Cena del Señor, solamente hemos encontrado acerca de la noche que Jesucristo fue entregado, comió pan y bebió vino. Eso hemos encontrado. Y no encontramos más detalle como tal. Ya no estamos encontrando más detalle. Esta circunstancia nos ha llevado a aplicar criterios. Cuando aplicamos un criterio, los criterios no se aplican por decir lo que yo pienso. Sí cabe mucho lo que yo pienso, pero hay algo importante que hemos aprendido en el gobierno teocrático que tenemos en la iglesia. Y el gobierno teocrático de la iglesia, al menos del movimiento El Buen Pastor, no es lo que digo yo, sino lo que dice Dios. Y entonces dio el sentir, el Espíritu Santo a los siervos de Dios, iniciadores del movimiento, que se estableciera el 14 de abril. Cuando analizamos fechas y vemos los meses, el mes primero del calendario hebreo, que es el mes de Nisán, el día 14 del mes primero, que viene coincidiendo entre lo que es marzo, abril aproximadamente, desde la primera semana de marzo hasta la última de abril, en nuestro calendario gregoriano, tenemos un desfase de semanas. Pero bajo la dirección del Espíritu Santo, el siervo de Dios, nuestro hermano José María y su gabinete que le acompañaban, establecieron, vamos a hacerlo una sola fecha, establecer una fecha porque la Biblia dice que hagamos todo decentemente Con orden. y con orden. Que también el tema del calendario lunar que maneja Exacto. el pueblo hebreo, pues no es el mismo al nuestro. Entonces el desfase viene a ser pues muy alterado al paso del tiempo. Si bien comenzáramos a celebrarlo entre marzo y abril, habría ocasiones en que sería a mediados de abril y otras veces a mediados de marzo. Como lo celebran los católicos, Sí. Como lo celebran los de la Reforma Protestante. Y comenzamos a disvariar entre las fechas. Exacto. Ya no nos centramos en el año con año, estaríamos divagando entre una fecha y otra, observando posiciones de la luna, entendiendo astrología para poder caer en el día más exacto. Bueno, tienes mucha razón en esto. Y fíjate que esto es importante. No lo había yo analizado desde esta perspectiva. La dirección del Espíritu Santo nos deja esto a los siervos de Dios y que durante más de 80 años esto se ha llevado a cabo. Y yo descanso mucho, hermano, en el consejo de Gamaliel. Si es de parte de Dios, va a prevalecer. Sí. Y si no es de parte de Dios, se va a desvanecer. Ha sufrido descalabros la iglesia por un tema controversial y por otros temas doctrinarios que no vamos a entrar en ellos porque lo tomarían como crítica algunos otros. Pero fíjate que hablando de la Santa Cena el 14 de abril, lo hemos celebrado o se ha realizado en el movimiento El Buen Pastor por más de 80 años. Y solamente en tiempos de pandemia se dejó de hacer en la sede o en el templo mayor. Y aún así se encontró manera de realizarse en diferentes iglesias. Y la iglesia con mucho gozo lo practicó. Sí. Sí. Y ahí pudimos ver que no era una costumbre. Ahí pudimos ver que es convicción. Sí, porque el entorno no nos favorecía. Ajá. Y aún con que el entorno no era favorable, aunque había muertos en diferentes hogares, aunque el luto estaba presente también el gozo se hizo presente al saber que hubo oportunidad de que la Santa Cena se realizara y no nos cerramos a porque el entorno no nos lo permite, sino poniéndolo en las manos de Dios se pudo llevar a cabo. Entonces, sí llegamos a ese entendimiento de que estos varones que hicieron este establecimiento de la Santa Cena el 14 de abril
no fue meramente pensamiento humano, fue una dirección de Dios, Así fue es. una inspiración de Dios y que hasta el día de hoy prevalece. Así es. Fíjate que en ese tiempo yo era congregante, yo no era pastor todavía, y estábamos en Veracruz, en el Tejar. Y allá en el Tejar sección 2, aclarando, teníamos como vecino a un periodista y estábamos bajo la lupa. Ujú. Entonces, no pudo cantar el coro, no pudimos orar y hacer un avivamiento por participar de la Santa Cena. No teníamos esa libertad, pero cuando se nos dijo, vamos a venir y vamos en silencio a participar y no vamos a poder hacer todo lo que siempre hemos hecho, sí había dolor, sí había tristeza, pero en el momento en que se participó, hermano, el Espíritu Santo se derramó y no fue de la manera en la que habíamos estado acostumbrados a ver, si pudiéramos decir acostumbrados, porque hubo la manifestación del Espíritu Santo con lenguas y temblor, pero no hubo escándalos. Hubo un orden dentro de Hubo todo un eso. orden, el Señor se encargó de que hubiera un orden y todos los que estábamos ahí lo hicimos con gozo y con libertad, salimos contentos. Tuvimos que agarrar y despedirnos, quedarnos a una convivencia porque no era correcto, teníamos a un reportero casi al lado del templo que nos estaba vigilando, pero nos fuimos gozosos a nuestra casa, a nuestro hogar. Entonces el tema de que la Santa Cena es el 14 de abril es una permisión buscada bajo la dirección del Espíritu Santo en ayuno y oración que se establece en el movimiento El Buen Pastor como algo de orden, como una disciplina, y que durante más de 80 años se ha practicado y Dios lo ha respaldado. Y su presencia es la que le da legitimidad a las cosas, donde se manifiesta la presencia de Dios, donde existe esa paz y esa comunión, donde Dios está ahí presente y se puede sentir en medio de su pueblo, da legitimidad de que el paso es firme y es correcto. De que el Señor lo autoriza. Sí. Ahora vamos a hablar de este tema porque se ha levantado una corriente que, que dice que han encontrado la fecha exacta de la Santa Cena. A la verdad, hermano, esto es de suma importancia decirlo. Ninguno conoce la fecha exacta. El único calendario exacto es el calendario de Dios. Ni siquiera el calendario hebreo es exacto. Cabe mencionar que hubo momentos en que el sol y la luna se detuvieron. Cabe mencionar que hubo momentos en que retrocedió el sol. Cabe mencionar que hubo aproximadamente 400 años de oscurantismo en la que Dios no habló a sus profetas y no se tenía conocimiento de los designios de Dios. Y que tampoco se contabilizaron exactamente los años. Hubo ciertamente una generación y otra que medianamente se fueron hilando los años y falleció este y tuvo a este hijo a tal edad y posteriormente, pero los meses, los días que salen sobrando y que a lo largo de la historia se van perdiendo, van haciendo un cúmulo de fechas que nos desfasan del calendario. Exacto. Y si llegáramos a conocer esas fechas, entonces se tendría la posibilidad de conocer la venida de Cristo. Entonces esto nos lleva a que el calendario, aún el calendario hebreo, no es exacto porque consideremos que estuvieron cautivos con los babilónicos, estuvieron cautivos con los asirios, estuvieron cautivos en distintas ocasiones y se tuvieron siempre que apegar a los usos y costumbres de los lugares donde estaban. Cuando habla de la Pascua de Josías, está hablando que pues no se llevó a cabo totalmente en el orden que debía llevarse, pero que nunca se había celebrado Pascua a Jehová como la que hizo Josías. Se había dejado de Se había dejado de hacer. Entonces, esto es importante. San Lucas, en el capítulo 22, él establece el llamar a este acto, a lo que nosotros llamamos como ya la Santa Cena. San Lucas lo bautiza como la última Pascua. Esto es importante, dice en el versículo 1, estaba cerca el día de la fiesta de los ácimos que se llama la Pascua. ¿Sí?
esta fiesta ya se acercaba y él empieza a hablar, él habla, detalla muy bonito, muy hermoso esta parte. El versículo 7 dice, y vino el día de los ácimos en el cual era necesario matar la Pascua. Y envió a Pedro y a Juan diciendo, id, aparejadnos la Pascua para que comamos. Y ellos le dijeron, ¿dónde quieres que aparejemos? Y él les dijo, ya estoy en el 10, he aquí cuando entrareis en la ciudad, os encontrará un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare, y decid, el padre de la familia de la casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde tengo que comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él les mostrará un gran cenáculo aderezado, aparejad allí. Fueron pues y hallaron como había dicho, y aparejaron la Pascua. Y como fue hora, sentóse a la mesa, y él con los apóstoles les dijo, en gran manera he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Allí hago un paréntesis. ¿Por qué leí todo? Porque Lucas, desde el versículo 1 y en el versículo 7, habla de la Pascua. Y él bautiza a este evento, hablando de Lucas, como la última Pascua. Cuando él bautiza este evento como la última Pascua, se instituye la Cena del Señor, que es lo que nosotros practicamos. ¿Sí? Él lo bautiza como la última Pascua, porque lo dice así. No somos unos doctos en los temas y en teología, pero si buscáramos en escritos originales y tuviéramos la oportunidad de ir a ver qué dicen en los escritos originales esto, va a ser de grande bendición. Pero nos da una pauta él. Dice que Jesús dijo, en gran manera he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Cabe mencionar que nuestra Pascua es Cristo, ¿sí? Que nuestra Pascua es Cristo y nosotros participamos de Él. Él fue la víctima para nuestra redención. ¿Por qué os digo que no comeré más de ella hasta que se cumpla en el reino de Dios? Y viene la parte importante, mira hermano, la parte importante en el versículo 18 y 19. ¿Por qué os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga? Tomando el pan, habiendo dado gracias, partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Luego, el versículo 20 dice, asimismo también el vaso después que hubo cenado, diciendo, este vaso es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Con todo eso aquí, mano del que me entrega, etcétera, ¿no? Pero dice cuando consagra, cuando hace la consagración y les entrega el pan, haced esto en memoria de mí. ¿Cada cuánto tiempo se celebra un memorial? Cada año. Es una vez al año, con una fecha establecida. Sí, es como las fiestas solemnes, eran 3 en el año, en las Ajá, que el pueblo completo subía hasta Jerusalén. Era fechas específicas en las que año con año, 3 veces al año, se presentaban en Jerusalén. No variaba por cuestiones de que las fechas coincidían por el tema de las cosechas. ajá, Al inicio del año, las primicias las llevaban inmediatamente que se cortaba la primera cosecha exacto, y así posteriormente las otras fechas, pero era un establecimiento que se hacía año con año, a eso se le conoce como los memoriales. así es. Eso es un memorial, una festividad anual. No tiene variación, no se mueve, tiene una fecha establecida. El Señor de una vez establece que se tiene que hacer año con año en la misma fecha que Él lo practicó. Pero como la fecha a ciencia cierta no se conoce, solo sabemos lo que dice el Levítico, que a los 14 días del mes primero se ha de realizar. Pero como no conocemos como tal el calendario hebreo, no tenemos como tal la fecha exacta, no podemos decir que estamos en la fecha correcta. Cabe mencionar, no podemos decir que estamos en la fecha correcta, pero sí sabemos que hay una permisión,
que nos da el Señor y que esa permisión la hace buscando su voluntad, buscando que Él lo apruebe. Es por esta razón que tenemos establecido en esta fecha del 14 de abril. No estamos incurriendo en un pecado. Volviendo al Levítico, tenemos establecida el 14 del mes primero. Si fuéramos unos ignorantes totalmente y que no tuviéramos la más remota idea que existe un calendario hebreo y nos rigiéramos plenamente por un calendario gregoriano, que es que por lo mayormente nos regimos, no estaríamos pecando, porque para nosotros nuestro mes primero es el mes de enero. Sería un acto de fe y un memorial decir, lo haríamos el 14 de abril, el del 14 de enero. Sí, fue movido al 14 de abril por cuestiones de ser un poco más exactos a las fechas de las cosechas, al tema del tema lunar, como lo manejaba el pueblo hebreo. Por eso fue que nos trasladamos a ese mes, no porque el abril y Abib se parezcan, no tiene que ver con eso, tiene que ver con la cercanía de las temporadas que está manejando la escritura cuando se está hablando de este evento. Por eso es que nos aproximamos más a ese mes y nos alejamos de los otros. Exacto, sí. Entonces, cabe mencionar que el mes de Abib no es el mes primero. El mes de Abib no es el mes primero del año hebreo. Y aunque parezca casi decir abril, no es así. No es igual. El mes de Abib, el mes primero del año hebreo es el mes de Nisan. Y este mes de Nisan, al ser el primero, inicia en aproximadamente mediados de marzo a mediados de abril. Eso es lo que más o menos por lo que se puede entender es lo que conlleva, pero como es un calendario, el calendario hebreo es lunar y el calendario gregoriano es solar, tenemos un desfase total y por eso hay movimiento de fechas. El mes de Abib es el tiempo, es la temporada, no es el mes, es la temporada en la que se cosechaba la cebada. Cuando los judíos salieron de Egipto, estaban investigando cada año si ya era el tiempo de la cosecha de la cebada para celebrar la Pascua. Ellos se apegaban al tiempo de la cosecha de la cebada. Entonces esto es muy importante, porque no podemos asegurar que ese es el primer mes, esa es una temporada. Es el inicio de todas las temporadas que van a que vienen por venir. Sí. Se entiende que el Señor va a hacer la salvación del pueblo judío cuando se encuentran en la esclavitud, comenzando un siglo. Exacto. Siempre iniciando un siglo. Entonces, si ya pasaron todas las temporadas, las siembras y las cosechas de todos los productos que ellos llevaban a cabo, saben que la cebada es el inicio y desde ahí arranca. Desde ahí arranca. Entonces ellos saben que al inicio de esa cosecha, cuando comienzan a brotar los frutos de la cebada, ellos entienden que se encuentra cercana a su redención. Pasaron muchos años, evidentemente, y año tras año esperaban la salvación del Señor. Así es. Mucho tiempo lo esperaron, no llegó, pero hubo un tiempo en el que llegó la temporada de la cosecha y también vino Moisés y vinieron las 10 plagas y concluyen en el mes de la cebada. En el mes de la cosecha de la cebada. Entonces, esto es importante. Abib no es abril. No caigamos en esto, sino que caigamos que el 14 de abril es una fecha establecida en el movimiento El Buen Pastor, la cual la celebramos con un acto de fe, haciendo lo que dijo el Señor Jesús, en memoria de Él. Ahora, lo que habla el apóstol Pablo a Corinto acerca de la cena del Señor, dice que lo hagamos con conciencia. Y cuando se nos dice que lo hagamos con conciencia, quiere decir que tenemos que tener una preparación. ¿Cuánto tiempo se preparaba el cordero que iba a ser inmolado en la Pascua? Inmediatamente que terminaba una Pascua, se tomaba un cordero recién nacido para cuidarlo todo el año que venía y al siguiente entregarlo. Así es. Terminando inmediatamente la siguiente pausa, tomaban otro cordero recién nacido y comenzaban a cuidarlo para el año siguiente. La preparación era continua. Era constante. El cordero tenía que ser sin defecto, macho de un año. Hoy
nosotros nos preparamos para el Cordero. Y durante todo un año nos tenemos que estar preparando para ir a celebrar nuestra Pascua, que es Cristo. Que muchas veces nada más es la temporada de fin de año, previo a Santa Cena, y no nos preocupamos de que regresando de nuestra Santa Cena, nuestra fiesta solemne, tenemos que empezar la preparación para el año siguiente. Así es. Mira, fíjate, hermano Abimael, que esto nos lleva a muchas cosas. Se desencadenan muchas cosas que a lo mejor el tiempo no nos permita platicar tanto. Y a lo mejor vamos a dejar a los oyentes con dudas, esperando con la ayuda de Dios que tengamos otra oportunidad de continuar, ¿no? En algún momento. Pero he aprendido y soy partidario de que regresando de Santa Cena deberíamos de estar en avivamiento. La Pascua se celebró el 14 del mes primero y a los 40 días en el desierto fueron entregadas las tablas de la ley. Durante 40 días el pueblo tuvo un clamor. El pueblo tuvo un clamor de qué iba a pasar con ellos. Sí, porque miran el panorama hacia adelante. Exacto. Se mira el desierto donde no hay alimento, donde no hay agua. Exacto. Y esperan la misericordia de Dios o el saber qué va a pasar con ellos. Sí. Y ahora la presencia de Dios se derrama. Sí. Se manifiesta en el Sinaí y se le son dadas a Moisés las tablas de la ley. Entonces, ¿qué debemos de hacer después de nuestra Pascua, que es Cristo? Una preparación. Dar un inicio a ese año espiritual durante otros 40 días de preparación para seguir peregrinando. Sí. ¿Sí? Ahora, si hablamos de la muerte de Cristo, Jesucristo resucita al tercer día y durante 40 días está teniendo apariciones con sus discípulos y con los que le conocieron. ¿Sí? Cuando asciende al cielo les dice, no se vayan, no salgan, hasta que sean investidos de potencia de lo alto. Entonces, quiere decir que después de nuestra Santa Cena, debemos de llegar a seguir en consagración. ¿Qué se encontraban haciendo? Hechos 1 dice que estaban como unánimes juntos en ruego y oración. ¿Sí? Y ya Hechos 2 nos dice, ¿y cómo se cumplieron los días del Pentecostés? Pentecostés significa derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, después de haber participado de la Cena del Señor, pasó ese lapso de tiempo en el que ellos no estuvieron ociosos. Ellos estuvieron ocupados en lo que el Señor Jesús les había establecido. Esta plática desencadena muchas cosas, pero vamos a llegar a lo que en sí es la disciplina y la doctrina que tenemos en la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, el Buen Pastor. Y esto es de suma importancia. ¿Por qué? Porque entendamos siempre, es un acto de fe. Ahora, tenemos otra permisión. Y la tenemos en el libro de los Números. En el capítulo 9, del 6 al 14. Que entra dentro del mismo orden de la celebración de la Pascua. Es decir, no se separa de... No se separa. Es una permisión más allá. Es una permisión, la famosa Santa Cena de Mayo. ¿Sí? Esta Santa Cena de Mayo ha venido a causar también controversia. ¿Por qué? Porque algunos nos critican que no, que en el Nuevo Testamento no aparece. Algunos nos critican que no, que hay una fecha establecida. Algunos dicen, después de las críticas del 14 de abril, ahora también hay críticas del 14 de mayo. Lo que tenemos como base bíblica en la Biblia, plenamente, es lo que dice desde el versículo 6 hasta el 14. Los que estaban inmundos por causa de muerto no pudieron hacer la Pascua aquel día y llegaron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día, diciendo, nosotros somos inmundos por causa de muerto. ¿Por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Jehová a su tiempo entre los hijos de Israel? Fíjese algo importante. Moisés no dice está establecido así. Moisés no les dice, a ver, ya pasó y ya, porque claramente dice la Biblia que quien no la celebrara tenía que ser cortado de entre sus pueblos. ¿Sí? Pero les dice Moisés, esperad, yo iré, ¿qué mandará Jehová acerca de vosotros?
Y entonces lo consiguiente que dice en el versículo 11, en el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes la harán, con cenceñas y hierbas amargas la comerán. No dejarán de él pan para mañana, ni quebrarán hueso en él, conforme a todos los ritos de la Pascua la harán. Mas el que estuviere limpio y no estuviere de viaje, si dejare de hacer la Pascua, el tal persona será cortada de sus pueblos. Por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Jehová, el tal hombre llevará su pecado. ¿Sale? Entonces, fíjate algo importante aquí. La Santa Cena de Mayo, que muchos la han establecido, y hablando en términos de la iglesia, de nosotros como movimiento, muchos han establecido que para qué ir hasta la sede, para qué ir hasta el templo mayor, para qué ir una semana del 10 al 14 de abril a celebrar una Santa Cena, si mucho más barato, si mucho más rápido, Que me la traigan hasta acá. Esto es importante. Claramente la Biblia, para empezar, vamos a aclarar algo. La Biblia dice, el Señor Jesús nos enseña que hagamos con los demás lo que nos gustaría que hicieran con nosotros. Cabe destacar que la Santa Cena de Mayo es una permisión también, una permisión para que puedan participar de la Santa Cena los que están enfermos, los que estaban indispuestos. Que habrá que mirar también la condición de dónde se encuentra la línea de enfermedad, porque encontramos en Santa Cena un culto de sanidad divina donde vemos personas con serios problemas que están asistiendo, que llegan al templo mayor, evidentemente también apoyados por familiares, la economía y la provisión de Dios en su tiempo, pero con todo y enfermedad hay que mirar hasta qué punto la enfermedad ya no nos permite llegar hasta ahí, porque hay hermanos que con todo y su condición encuentran la manera de llegar hasta ese lugar. Hablábamos hace un momento que es un ¿qué? Un acto De fe. de fe, ¿sí? Entonces, eso es algo que nos debe no preocupar, sino ocupar, en que lo hagamos como está establecido, en que aunque es una permisión el 14 de abril, tratemos de apegarnos a lo que está establecido y que por causa de fuerza mayor, si no pudiéramos, pues entonces tenemos el mes siguiente, pero que de antemano tendríamos que prepararnos, ¿sí? La Santa Cena de Mayo no es la segunda Santa Cena, como algunos le han llamado. La Santa Cena de Mayo es la permisión, porque si nos vamos al Nuevo Testamento, hermano, desde Hechos hasta Apocalipsis, no encontramos que la iglesia haya celebrado al siguiente mes de haber celebrado la Cena del Señor. A Corinto se le habla mucho de la Cena del Señor y no se dice que en Corinto se haya celebrado 2 veces en el mismo año. Entonces, esta permisión de la Santa Cena de Mayo que tenemos en el movimiento El Buen Pastor es algo que también Dios lo ha venido respaldando. Pero después de que Dios lo ha venido respaldando, hay quienes muchos se han colgado del respaldo de Dios. Una cosa es que Dios me respalde porque confío en Él y otra cosa es confiarme de que Dios respalda a su iglesia. Eso es distinto. Sí. Tengamos ese cuidado, fíjate, porque se cometen no errores, horrores de pensamientos que por no gastar, que porque está lejos, que porque me da pereza, que porque no me gusta, que porque hace frío, que las inclemencias del tiempo, prefiero esperarme. No, si tenemos, claramente dice en Números, que quien no se haya, que se tienen que preparar, pero que si no estuvieron de viaje, que si no estuvieron inmundos por causa de muerto, tienen que hacerlo en el tiempo establecido. Este tema de la Santa Cena es muy amplio, nos llevaría
quizá pudiéramos hacer una conferencia, quizá pudiéramos hacer muchas cosas se pueden hacer con esto, pero algo en lo que vamos a quedar, hermano Abimael, lo celebramos el 14 de abril por permisión, ¿sí? Y como un acto de fe, por permisión para los enfermos, únicamente para los enfermos, el 14 de mayo, o para quienes haya estado indispuesto. Aquí en el 14 de mayo quiero aclarar algo antes de terminar esta plática. Fíjate que la falta de dinero no es excusa para no celebrar el 14 de abril. Hay iglesias, o la iglesia del Señor, no es que haya iglesias, la iglesia del Señor, Dios toca su corazón. De la iglesia del Señor, Dios toca su corazón. Si es por dinero, por los gastos, los hermanos del Estado de México se despojan de mucho para compartir con los que van necesitados. Si es por pasaje, hermano, las tesorerías de las iglesias están dispuestas. Están dispuestas. No, que no sea por causa de medios económicos. Que se considere, no voy porque soy decidioso. No participo en la fecha establecida porque soy decidioso. Un enfermo de silla de ruedas que tiene que viajar 7, 8 horas, se puede entender. Alguien que se le tiene que dializar, que se le tiene que hemodializar, es entendible. A ellos hasta a su casa se las llevamos, el 14 de mayo. Pero sumamente importante es que lo consideremos. Que si es para mí la Santa Cena del 14, o sea, que si soy acreedor a este permiso. Si soy merecedor y encuentro características para participar de esa manera. Mi vida, lo que estoy viviendo, se apega como para que yo tome esa permisión. Sí. Sí, porque ya tenemos la permisión que Dios nos la ha respaldado del 14 de abril. Muchas veces no es lo correcto el conseguir. Se siente raro, se siente la deuda cuando uno consigue. Pero también si uno lo hace con ese acto de fe de saber que tengo una deuda hoy, estoy consiguiendo para tener recursos y poder asistir, pues sabemos que en eso también Dios lo ve y no permite que nosotros vivamos endeudados y que vivamos en esa preocupación económica si Él es el que sustenta a su iglesia. Entonces sabemos que regresando, aunque tengamos una deuda, Dios pondrá los medios para cubrir pagar aquello que no pudimos solventar en su momento. Hablando de esto, ahorita que hablas de deudas, a veces deuda, a veces es tentación de trabajo. También. Hace unos años, hace 8 años, yo tenía mucha necesidad. Yo tenía un niño con cáncer. Y me estuve congregando en ese tiempo con los hermanos de Querétaro. En la ciudad de Querétaro, allí en Corregidora. Hice el esfuerzo, Dios nos ayudó, pues considerar que yo soy originario de la península, hermano. Y que un viaje desde la península a Toluca no es sencillo. Entonces, pues para mí, de Querétaro a Toluca, pues se me abarataba demasiado. Dios me ayudó, hice el esfuerzo para cubrir mis pasajes e ir a Toluca todos los días de la Santa Cena. El día 9 de abril, a las 5 de la tarde, me llegó una oferta y era muy tentadora. Yo tenía mucha necesidad, tenía un niño grave. Aún con eso estaba anteponiendo ir a Santa Cena que quedarme a trabajar. Y en aquella ocasión me llegó una oportunidad de ir a velar un cultivo de ajo. Se paga mucho cuando son las fechas previas a la cosecha del ajo, porque el ajo pues vale mucho y cual más se lo roba. Entonces el pago era tentador, eran 1,000 pesos por día. Estaban a punto de pasar 4 o 5 días para que se llegara la cosecha. Era un buen recurso, era un buen ingreso que yo iba a tener para poder cubrir necesidades.
Sin embargo, antepusimos el irnos a Santa Cena. La tentación era tentadora, era llamativa. Entonces, estando allá, me quedé sin dinero en Toluca, pero el Señor puso todos los medios hasta regresar y volver a las cuestiones que tenía yo que realizar. Entonces, porque lo he experimentado, uno da testimonio del poder de Dios cuando lo hacemos, como dijimos, por un acto de fe. Hagámoslo siempre con un acto de fe. Y el consejo que queda para quienes nos escuchen, si hay alguno de los que lleguen a escuchar esto, que ponga excusas para no ir a Toluca a participar de la Santa Cena, quédese con esto, medite la condición de su vida y considere si usted tiene la permisión de esperarse a mayo. Nosotros como pastores, pues, no les negamos que participen, pero sí les invitamos a que hagan conciencia en esto y ver qué va a acontecer con el paso del tiempo. Dice la Escritura que el que encubre su pecado no prosperará, y la desidia también es pecado. La avaricia es pecado. La mentira. La mentira y la pereza son pecado. ¿Sí? Entonces, consideremos esto, hermano. Hasta aquí llegamos por esta ocasión con las permisiones. Sí, hermano. Y en otra ocasión, con la ayuda de Dios, platicamos del divorcio, platicamos de lo que acaba de suceder hace algunos días, la práctica del culto de acción de gracia del 31 de diciembre. Y la forma en cómo se practica. Y algunos otros aspectos doctrinales que son doctrina, pero que también tienen permisiones. Solamente diciendo lo que dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios 7:12. Y a los demás, yo digo, no el Señor. Hay cosas que decimos nosotros, no las dice el Señor, pero por el acto de fe, el Señor nos respalda. Sí, porque no podemos muchas veces dibujar la línea de hasta dónde se puede, hasta dónde no. Pero si hay alguien que nos va a decir cómo, cuándo y dónde llevar a cabo la escritura y diferentes mandamientos de parte de Dios, va a ser la escritura. Y cuando eso no alcanza, cuando las circunstancias nos rebasan, pues vendrá un entendimiento de parte del Espíritu de Dios. Así es. Entonces, esto es algo muy hermoso y muy importante. ¿Quieres conocer la doctrina? Lee la Biblia. ¿Quieres saber el perfil doctrinario del movimiento El Buen Pastor? Lee los estatutos y el temario. Y entonces vamos a ver de qué manera se puede aplicar esa sana doctrina del Señor en cada área de nosotros. Y cuando sea así, hermano, vamos a poder entender y vamos a avanzar, vamos a crecer espiritualmente. Sí, hay un florecimiento. Cuando se comienza a cultivar con todo lo bueno que desprende de la palabra de Dios, desde el punto de la fe, desde el punto de la obediencia, desde el saber que tenemos que entregar sacrificio, no solamente sacrificio de alabanza, no solamente fruto de labios, no solamente una ofrenda monetaria por el sostenimiento de la iglesia, sino un sacrificio vivo, que es nuestro cuerpo santo, limpio, delante del Señor, que es nuestro racional culto. Cuando hacemos todo eso, comienza a haber un crecimiento, comienza a florecer la iglesia y comienza a haber un fruto. Entonces, cuando eso se comienza a dar, es a raíz de eso, a raíz de la obediencia, a través de la fe y a través de que vivimos en constante sacrificio al Señor. Sí. Fíjate, hermano Abimael, que hablando de las permisiones, ya para terminar, está en puerta ya en los próximos días, quizá en esta siguiente Santa Cena, ya esté presentándose, o a lo mejor hasta la Junta General de Pastores en julio, el manual de procedimientos y doctrinas. Y en ese manual de procedimientos y doctrinas estamos a la espera de ello porque hemos aplicado criterios. Siempre hemos aplicado criterios en la doctrina, pero estamos a la espera
para ver hasta dónde se nos autoriza aplicar nuestro criterio. ¿Sí? Porque mi criterio puede ser que yo agarre los estatutos y el temario y esta es la doctrina y si no lo haces ya no perteneces a la iglesia. Y como decíamos al principio, no todos nacieron en la iglesia o no todos nacimos en la iglesia. Entonces va a haber muchos que se les dificulte. Hay que ver hasta dónde podemos aplicar nuestro criterio con el tema de las permisiones. ¿Cuánto permiso tenemos de decir o de ejecutar lo que nosotros pensamos? ¿Y hasta dónde llega la facultad de cada pastor? Cada pastor, de cada obrero, de cada miembro. Exacto. ¿Hasta dónde podemos nosotros intervenir de cierta manera? Podemos hacerlo en oración, podemos juntarnos en alguna junta ministerial o hasta dónde podremos llegar. Porque de repente puede ser que queriendo brincar autoridades, irnos más allá arriba y buscar quien nos haga caso, una carta firmada por diferentes miembros, porque no me parece esto, aquello. Ya comenzamos a invadir terrenos que no nos corresponden. Exacto. Sí. Hay un libro que se llama La Brújula del Ministro Evangélico y aplica los criterios que debe de aplicar un ministro evangélico. Y nos ha enseñado algo, al menos a mí. Cuando hubiere alguien en pecado, que sea algo muy controversial, que se junte a los ancianos de la iglesia, que se dialogue el tema y que se determine qué juicio se va a efectuar. Pero tenemos que tener mucho cuidado en que sean situaciones que no se salgan de la línea doctrinal y que no sea una aplicación doctrinal que sea exagerada, ¿sí? Porque tenemos que aprender que las permisiones son para sobrellevarnos los unos a los otros nuestras cargas y para que haya armonía en la iglesia. Ese es el propósito de las permisiones. Es el principal propósito. Ajá. No trabajar para uno mismo, sino por el bien de toda una comunidad, en este caso la iglesia. Sí, y la iglesia recordemos que es el cuerpo de Cristo. Que debe ser tratada con esa misma calidad. Que debe ser tratada con esa reverencia. ¿Sí? No solamente calidad, sino reverencia, con respeto. ¿Sí? Entonces, eso es lo que necesitamos nosotros con la ayuda de Dios hacer. Se le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo de los fieles a todos. ¿Sí? Entonces, pues que esto sea para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios te pague, hermano Abimael, Dios te pague por invitarme a este espacio y pues a todos los hermanos, que la gracia y la paz de Dios sean con todos. Amén. Pues bueno, el Señor Jesucristo les bendiga y más adelante pues prepararemos mucho más acerca de permisiones, ahora con un área diferente a la de Santa Cena. Así es. Pues Dios les bendiga.